Sobre economía, ¿será cierto que todas las potencias mundiales practicaron el proteccionismo para fortalecer su economía antes de exigir a otros abrir el mercado? No sé si todas, pero sí. Estados Unidos es un país proteccionista, hasta hoy protege enormemente a su agricultura, protege enormemente a su ganadería y, por ejemplo, las absurdas tarifas, los absurdos aranceles que impuso Donald Trump a los productos del extranjero eran una medida eminentemente proteccionista, pero absolutamente idiota, porque Donald Trump nunca entendió que el que paga los aranceles es el que adquiere el producto. Dice, no, China nos va a pagar los aranceles. No, Donald, que no. China manda las cosas al precio que vienen. Cuando tú les impones aranceles, lo que estás haciendo es que para que ese producto salga del puerto y se distribuya a los clientes en Estados Unidos, estos clientes en Estados Unidos tienen que pagar los aranceles. Los impuestos no se los impusiste a China, sino se los impusiste a los estadounidenses. Bueno, esto nunca lo logró entender Donald Trump, pero su idea era evidentemente proteccionista. Todas las potencias que yo recuerdo han sido proteccionistas, por ejemplo, en la edad del mercantilismo. En la edad del mercantilismo, el proteccionismo era absoluto. Una de las cuestiones que viene a proponer el libre mercado más o menos bien entendido, es precisamente acabar con las prácticas mercantilistas que, por ejemplo, decían que un país no le comprara a otro porque entonces vendía en sus colonias, les obligaba a sus colonias a comprar cosas, que era lo que hacían los holandeses. Así se hicieron ricas las siete Países Bajos, 7 eran, bueno, creo que sí. No me van a escribir otra vez, no, te equivocas, eres tonto. Pero bueno, como se hizo su riqueza a través de eso, de que comerciaban con sus colonias, pero no compraban, trataban de no comprarle a los vecinos porque entonces les tenían que dar oro y entonces se quedaban sin oro, y el oro era lo fundamental, la acumulación de dinero. Todos los países fueron proteccionistas y creo que hoy en día es razonable cierto nivel de proteccionismo en todos los países, porque si no lo destrozas. ¿Qué fue lo que pasó conforme México retiró apoyos al campo? Apoyos que nunca fueron liberadores para el campo, que siempre fueron apoyos puntuales y en plan limosna López Obradorista. Pues cuando se retiraron los apoyos al campo, la gente del campo se fue a Estados Unidos a trabajar porque el campo no daba, y se generó un fenómeno que yo no había visto en México, lo empecé a ver en los años 80, 90, que era el campo trabajado por mujeres, porque el campesino típico, de campesino indígena, de ropa de manta, de sombrero de palma, que trabajaba esa pequeña parcela ejidal que le dio la revolución, en vez de darle realmente un futuro, pues ese hombre desapareció y eran las mujeres las que estaban trabajando en buena parte del campo, mientras los hombres iban a Estados Unidos a trabajar, y así México expulsó a 10 o 20 millones de personas. Es una cosa verdaderamente aterradora.